primero, agradecerles a todos su participación, comentarles de que hay un formulario que se los voy a enviar al final para los que hayan entrado sin rellenarlo, por si quieren tener la certificación del curso. Y contarles de que esta es la primera de 3 sesiones que van a ser los 2 jueves posteriores. Bueno, dicho eso, agradecerle al profesor Juan Guillermo Zapata por la amabilidad de prestar su tiempo y su conocimiento para este breve curso. Y bueno, darle la palabra simplemente, pedirles por favor de que mantengan sus micrófonos cerrados, y alguien si quiere comentar o preguntar algo, si lo puede hacer por el chat, y al final también supongo que va a haber quizás más posibilidad de un intercambio ya verbal. Profesor, lo dejo. Buenas tardes, Martín. Un saludo muy especial para ti, para todos y todas. Buenas tardes, buenas noches para quienes nos están viendo a internacional. Y bueno, no, agradecer nuevamente pues por esta invitación que me haces y por, digamos, acordar este espacio en donde vamos a tratar de continuar reflexionando sobre la política y la historia colombiana. Esto, pues digamos que surge a partir de un previo encuentro que tuvimos hace ya, no recuerdo, más o menos 20 días, un mes, en el cual hablamos de manera específica en torno al proceso pues, del paro, ¿cierto? La coyuntura política. Entonces Martín pues me hacía la invitación en el sentido de que ellos como chilenos, jóvenes estudiantes de sociología, están interesados en conocer aspectos puntuales de la política colombiana. Esto desde una perspectiva sociohistórica, ¿cierto? Entonces bien, vamos a iniciar. La idea es pues voy a hacer una conversación, digamos, una presentación que oscile más o menos entre unos, no sé, 45 minutos y que al final podamos conversar, que hagan preguntas, que se hagan planteamientos sobre este tema. Bueno, no sé, no recuerdo si Martín lo mencionó, pero vamos a tener 3 sesiones para hablar del tema de política colombiana, historia y política en Colombia, y pues hemos hecho, digamos, una fragmentación en términos de tiempos, de época. Entonces, hoy vamos a tener una charla referida a la política y la historia colombiana del siglo XIX. Dentro de 8 días hablaremos del siglo XX y la última sesión sería más hablando del siglo XXI y digamos pues tocando temas ligados a lo que estamos viviendo actualmente. En ese orden de ideas pues yo quiero digamos ser claro en el sentido de que no vamos a hacer una explicación exhaustiva de todos los fenómenos sociopolíticos, eso sería pues absurdo, no tenemos esa capacidad, esa experticia, ¿cierto? Pero sí trataremos de plantear unos elementos de tipo estructural, porque a partir de ahí es que quiero yo exponer toda esta discusión. Es decir, para que tengamos una comprensión de la política, en este caso colombiana y en general latinoamericana, yo creo que es fundamental volver a esta idea de entender los fenómenos estructurales, ¿cierto? O sea, mucho de lo que sucede hoy en día es el resultado de procesos sociohistóricos, ¿cierto? Es el resultado de una serie de continuos, es el resultado de una serie de aspectos que evidentemente han cambiado. No estamos diciendo que esto sea monolítico, que no tenga ningún tipo de transformación o modificación, eh, pero digamos que en términos estructurales tiene unas causas, mantiene unas tendencias, esa expresión, esa palabra, digamos, es muy, muy importante. Eh, Esas tendencias, entonces, digamos que es lo que vamos a tratar, pues, de revisar el día de hoy. Y como les digo, pues entonces vamos a plantear esto en términos del escenario del siglo XIX. Bueno, voy a compartir unas imágenes. eh, Voy a compartir unas imágenes como para ir
digamos, para ir hablando, ¿cierto? Para ir mostrando, digamos, un poco la guía de esta conversación. Bien, bueno, lo primero, antes de plantear, pues, de presentar estas imágenes referidas a la historia y la política de Colombia durante el siglo XIX, es mencionar, digamos, una reflexión muy importante en torno a la relación que existe entre sociología e historia. Son dos disciplinas que sabemos hacen parte, digamos, de un, de un, de un mismo escenario de las ciencias sociales y humanas. Son disciplinas hermanas, amigas, digamos, articuladas, que tienen muchas relaciones, pero que también sabemos se han presentado diversos debates. Se han presentado diversos debates en términos de cómo abordar la una o la otra, qué correspondencias tienen. Entonces, yo siempre he sido un defensor, siempre planteo en los cursos de política sobre todo, y cuando también trajo temas de teoría, que la articulación historia y sociología, historia y teoría es fundamental, ¿sí? Yo invito incluso a que se lea, por ejemplo, a uno de los teóricos que Moe Weber explica con mayor claridad esa relación, que digamos desde mi perspectiva es Norbert Elias, ¿cierto? Norbert Elias tiene dos trabajos, creo yo, explica de una manera bastante detallada e importante cómo se relaciona la historia y la sociología, lo teórico y, digamos, los procesos empíricos e históricos. Uno de sus textos es La sociedad cortesana. En la introducción de La sociedad cortesana hay una explicación brillante en ese sentido. Y en teoría sociología fundamental, ¿sí? Que es un texto un poco más epistemológico, pero creo que allí también hay un debate y una reflexión supremamente profunda, o sea, grandiosa. Reitero en esto porque cuando nosotros empezamos a abordar los temas de Colombia en términos sociohistóricos, siempre existe una confusión, me parece a mí. Hay un planteamiento un tanto allí contradictorio cuando se dice, ah, es que eso es historia, a usted se le olvidó la sociología, a usted se le olvidó la teoría, es un ejercicio narrativo, ¿no? Para nada. Digamos que aquí lo que se pretende hacer es, reitero, una relación que debe ser importante. Y de hecho la sociología, los grandes clásicos, no todos, no todas las perspectivas de la sociología pues son históricas, obviamente. Hay algunas inclusive que incurren en cierto historicismo, pero en general grandes teóricos, yo voy a mencionar a dos, digamos, monstruos impresionantes de la sociología o que hemos tenido como referente en la sociología, Marx y Weber, pues son dos sociólogos que no podría decir históricos, ¿cierto? A pesar de que ellos no hacen de una manera muy explícita, digamos, su metodología, su perspectiva de relación teoría e historia, ¿cierto? O sea, eso no es tan explícito, digámoslo así, tan explícito como si, por ejemplo, lo hace Norbert Elias. Es un debate que él asume con mucha fuerza, y bueno, y otros, el propio Immanuel Wallerstein, y desde la historia Eric Hobsbawm, para mencionar pues unos pocos. Entonces quería hacer esta reflexión inicial porque cuando los muchachos, los compañeros chilenos nos piden, bueno, hablemos un poco de esa historia de Colombia, queremos conocerla, la estamos mirando desde una perspectiva sociohistórica, pero también entendiendo que esto hay que hacer una lectura, hay que hacer un ejercicio comprensivo, un ejercicio crítico, dialéctico de todos esos procesos históricos que han afectado a este país y que, digamos, han marcado la sociedad colombiana. Bueno, entonces voy a comenzar como a presentar aquí algunos aspectos. Colombia, voy a iniciar como por este punto que estoy señalando acá en las láminas. Colombia es un país que, digamos, se fue forjando en términos de su identidad política a través de sus diferentes denominaciones. Eso es algo muy importante. Bueno, para mí es muy importante porque mi trabajo de doctorado y de maestría estuvo muy ligado a temas del análisis del discurso político, ¿sí?
Entonces, considero que es fundamental dentro del el proceso de imaginarios, el proceso de identidad política, las denominaciones, ¿cierto? De un país. Es muy fácil decir, Chile se llama Chile, Colombia se llama Colombia, ¿cierto? Argentina, Argentina, Brasil, Brasil, México, y nos quedamos allí. Pero realmente detrás de esas denominaciones, de esos títulos, digámoslo así, que se le colocan a un Estado, a un país, a una sociedad, hay toda una historia. Ahí volvemos al tema de la historia. Pero también hay una serie de contradicciones, una serie de relaciones sociopolíticas, económicas, culturales, que, digamos, marcaron el porqué de ese proceso. Bueno, Colombia se independiza formalmente, ese es el digamos, el momento formal, 1810, a través de un mito fundacional, como lo diría Benedict Anderson, ¿cierto? Pues para hacer ahí una especie de relación a partir de un hecho que se llamó el Rodeo de Llorente, una disputa entre élites criollas en Bogotá, bueno, un tema de un florero que se rompió y hubo una pelea entre esas mismas élites y eso comienza a crear un conflicto social en el país. Y entonces ese mito es el que va recreando ese primer proceso de independencia en 1810, pero realmente el país venía ya con unas tensiones muy fuertes y los que son los líderes de todo el proceso de independencia, que son élites criollas dentro de este territorio, pues que era en su momento el virreinato de la Nueva Granada, pues en un primer momento no eran, digamos, grandes líderes de ese proceso de independencia. Inicialmente quienes lideraron los procesos de independencia en Colombia fueron unos sectores sociales que denominaban como comuneros, habían sectores indígenas, sectores negros del Palenque y en general sectores subalternos, que ahorita voy a hablar de esa categoría, para decirlo de una manera muy sencilla, pero ahorita ahondo más en el tema, sectores populares fueron los que inicialmente en Colombia llevaron a cabo un proceso en el cual se planteara una independencia, ¿cierto? Una salida, digamos, de toda esta dominación colonial española. Todas estas élites, todos estos líderes, digamos que después vamos a reconocer como los próceres, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Santander, eh, muchos de ellos participan en una etapa, digamos, ya avanzada de procesos de independencia. Hay un texto muy interesante del historiador estadounidense John Lynch, que habla sobre los procesos de independencia en toda América, en toda Hispanoamérica, no solo Colombia. Entonces, en el caso colombiano, aunque digamos él le adjudica eso a la mayoría de países hispanoamericanos, estas élites que finalmente son las que yo digo entre comillas independizan el país, porque pues, no fue así como tal, pero digamos que si lideran ese último proceso, lo hacen es porque la corona, después de un proceso que se denominó las Cortes de Cádiz en España, digamos el liberalismo español, comienza a quitarle beneficios a esas élites. Entonces, a todos esos que hemos identificado como líderes, como próceres de nuestra independencia, comienzan a haber pérdida de beneficios y claro, entonces ya ven que es necesario, digamos, desprenderse de esa estructura. Igualmente, España, ustedes saben, había sido invadida por Napoleón, por los franceses, comienza a tener un viraje, digamos, una mirada, un cambio frente a estas colonias, ya les parecía, digamos, una carga no está reportando mucho en términos económicos, políticos, y bueno, y así comienza el proceso de independencia, que no me voy a detener allí porque, digamos, Colombia como tal, como Estado, como sociedad, comienza a tener su vida republicana, su vida ya independiente, básicamente es a partir del proceso de 1819, ¿sí? 1819, en el cual adquiere ese nombre. Hay un congreso en Angostura, en Venezuela, una ciudad venezolana, y es allí donde por primera vez, digamos, se va a instituir ese nombre a través de esa convención, Congreso de Angostura, y posteriormente en 1821 se promulga la primera constitución del país, la primera constitución que fue la constitución de Cúcuta. Y ahí podríamos decir nace Colombia.
Ahora, para los colegas chilenos, los compañeros chilenos, quienes nos ven de otros países, y para los mismos colombianos, creo que hay algunos ex estudiantes míos que me están otra vez aguantando acá por este medio. eh, hay un detalle, muchachos, y es que a Colombia se le ha denominado la Gran Colombia. ¿Sí? Entonces ustedes cuando me enviaron a mí la propuesta, digamos, de temáticas inicialmente, bueno, la Gran Colombia, ¿y qué era la Gran Colombia? La unión de Colombia, de Bogotá, Ecuador, Quito y Venezuela. Pero resulta, muchachos, que realmente la Gran Colombia nunca existió como nombre. Volvemos a las denominaciones. La Gran Colombia ha sido, de acuerdo a lo que se ha venido investigando en los últimos tiempos, una denominación que en buena medida le adjudicaron historiadores extranjeros, sobre todo estadounidenses, que han sido muy valiosos para explicar con mayor claridad esa unión de Colombia, Venezuela y Ecuador, que así es como nace la primera Colombia. Pero realmente no se llamó Gran Colombia, como nos han dicho siempre, sino República de Colombia. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y con base en qué este señor se pone a decir que no existió la Gran Colombia? Bueno, con base en las fuentes primarias. Y ahí vuelve un poco la reflexión de sociología e historia, porque los sociólogos somos muy tendientes a la abstracción, a la teorización, a veces hacemos una mala filosofía, ¿cierto? Entonces teorizamos y conceptualizamos todo y bueno, ¿de dónde sacó usted eso? ¿Cómo lo dijo? No. Yo vuelvo al tema y ahí recuerdo mucho a Elías y bueno, y también los grandes clásicos, es en el sentido de todo debe estar sustentado, todo estar, digamos, una correlación, una comprobación, digamos así, empírica, histórica. Y en esa comprobación empírica, dentro de lo que se ha investigado, yo personalmente, que mi trabajo de doctorado fue sobre la prensa del siglo XIX y la formación de los partidos, que ahorita voy a hablar un poco de ese asunto, uno encuentra que la denominación Gran Colombia, la Gran Colombia no existió. O sea, ese nombre, los de la época no lo pensaron así. Los grandes líderes de la política de la época no lo pensaron así, o ni Bolívar, ni Santander, ni Nariño. O sea, obviamente Bolívar pensaba en una articulación, ¿cierto? Ya eso lo sabemos mucho, no solo de estos tres países, sino de muchos otros territorios de América, pero digamos el nombre oficial y el nombre que en el lenguaje común, porque yo pues trabajé mucho lenguaje común, mucho lenguaje cotidiano dentro de la prensa, dentro de documentos, digamos, de la cotidianidad, no se referían de esa manera, sino que el nombre es República de Colombia. Y en los documentos oficiales es clarísimo, ¿cierto? El nombre del país era República de Colombia. Ese fue el primer nombre, muchachos, que tiene el país entre 1819 y 1830, que es la primera etapa pues, seria de independencia del país y de época republicana. Luego va a ser la Nueva Granada, entre 1831 y 1858. Posteriormente la Confederación Granadina, que dura unos años entre el 58 y el 63. Luego va a tener un nombre muy particular y es Estados Unidos de Colombia. Este es el momento en el cual Colombia tiene su única época federal. No sé, la verdad, si Chile ha tenido varios momentos federales, no conozco muy bien, a pesar de que estuve en alguna ocasión allá en Santiago en un congreso de sociología, pues no conozco pues bien esa historia de Chile en el siglo XIX o en el XX. Pero Colombia, digamos que su etapa federal es muy corta. Tuvo este periodo del 63 al 85 y para de contar, en el siglo XX prácticamente los proyectos federalistas pues prácticamente no, fracasaron, ha sido un fracaso total. Colombia ha sido un país absolutamente centralista, lo cual se consolida ya en esta última denominación, en la última etapa, que es República de Colombia, que ahorita pues vamos a hablar un poco de eso. Es el nombre, es la denominación que se da al país a partir de un régimen que se denominó la Regeneración y a partir de una constitución que fue la de 1886 que le dotó de identidad, hay que decirlo así, hay una identidad de país. Yo cuando digo hay identidad no estoy diciendo que sea bueno, malo, bonito, feo,
Simplemente lo que quiero aclarar es que el país allí adquiere un nombre digamos, esos referentes simbólicos, esos referentes institucionales, claramente, digamos, ya se establecen en términos de Colombia. Entonces, ahí vemos estos diferentes nombres que de entrada lo quiero mostrar, reitero, es no solo por la importancia hay que adjudicarle, hay que reconocerle a la denominación de cualquier cosa, ¿cierto? Y en política es muy importante. Sino también porque eso demuestra que el siglo XIX, que ahorita pues hablo un poco de este asunto, es importante por varias razones, por muchas razones que voy a tocar aquí enseguida, eh, pero además es porque pues es el momento de construcción de la sociedad y el Estado colombiano, con todos los bemoles del caso, con todas las dificultades. Algunos dicen que Colombia no tuvo Estado en el 19, que no lo ha tenido, pues yo ahí difiero tajantemente de esa postura. Colombia sí ha tenido Estado, eh, pero un Estado que, no sé, si defectuoso, limitado, autoritario, de muchas formas. Vamos a encontrar muchas formas de Estado en el 19, en el 20, en el 21, pero el Estado existe. O sea, si nos atenemos a las definiciones teóricas, clásicas y contemporáneas de Estado, el Estado existe, en un término, pues, digamos, general, pues. Entonces, esos cambios de nombre, de denominación, yo diría que son son indicadores, son evidencias, digamos, de esa búsqueda de identidad que finalmente, cerrando el siglo XIX, es que se van pues, a consolidar. Ahora bien, yo quiero también partir de esta pregunta que siempre hago, no sé si se está viendo bien acá, y es por qué debe estudiarse el siglo XIX para comprender la política colombiana. Pues obviamente hablo de Colombia porque es lo que conozco y vengo pues a compartir, pero yo diría que esto es una historia común para la mayoría de países latinoamericanos. Diría mayoría porque probablemente hay algunos que tienen unas especificidades, porque tienen unas historias, sí, muy particulares, pero la mayoría digamos que va a compartir cosas. Ahora, yo también quisiera atreverme en esta presentación a mencionar algunas características muy particulares de este país, ¿sí? Que eso pues no nos hace, va a utilizar una expresión muy coloquial y me disculpan, el ombligo del mundo, los diferentes del mundo, no. Pero si hay algunos asuntos, luego de explicar este asunto del por qué estudiarse el siglo XIX, que me parece a mí fundamental, muchachos, para entender unas características muy particulares de este país, ¿cierto? Ahorita lo menciono. Entonces, bueno, por qué estudiarse? Bueno, primero, pues es el periodo, es el escenario histórico en donde surge el Estado colombiano. Y reitero, surge el Estado colombiano. Yo sí difiero tajantemente y soy radical en el sentido de que sí defiendo una existencia del Estado del siglo XIX, incluso cuando algunos llegan a hacer alusión a la misma frase, a la misma sentencia de Weber del monopolio de la fuerza, ¿cierto? Yo pues, soy muy weberiano y entiendo cuál es el alcance de la frase de Weber, que es una frase no absoluta. Es decir, Weber cuando planteó esto, no estaba diciendo que hay Estado siempre y cuando exista el monopolio legítimo de la fuerza, no estaba diciendo que era un monopolio legítimo de la fuerza absoluto, digamos, intocable, ¿cierto? No, Weber reconocía que en ese monopolio de la fuerza lo que había era un poder superior al resto y que mantenía eso desde la institucionalidad. Y bueno, y ahí están los tres tipos ideales de dominación que ustedes ya se lo saben muy bien, eso espero, ¿cierto? Y bueno, si es el legal racional, el carismático, el tradicional, en fin. Entonces, muchos, digamos que ha existido en Colombia una tradición, digamos, de historiadores, incluso sociólogos también, politólogos, que han dicho, Colombia no hubo Estado en el siglo XIX. Es que en Colombia el monopolio no se presentó. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen. ¿Por qué? Entonces sería el segundo punto del cual digo yo o planteo yo, es fundamental estudiar la política colombiana y es el tema de las guerras civiles. Es decir, es una contradicción, una gran contradicción, decir que hay Estado, que hay monopolio de la fuerza cuando se produjeron
entre 8 y 9 guerras civiles en todo un siglo, durante un siglo, ¿sí? Guerras entre 1839 y 1899, que son las guerras que se han denominado como guerras republicanas, ¿sí? ¿Por qué republicanas? Porque son posteriores a el periodo de independencia. ¿Qué pasa con esas guerras? Y ahorita voy a explicar un poco más este asunto. Mm, Estas guerras son el síntoma, son la evidencia, son, digamos, el hecho, los acontecimientos que van denotando en Colombia una práctica sociopolítica muy recurrente, muy ligada a la violencia política, ¿sí? Y entonces yo aquí voy a ir hablando, lo que decía ahorita, me voy a atrever a decir cosas, me voy a atrever a decir cosas, digamos, que son particulares de este país, y una de ellas, y miren que no necesariamente son positivas, pues, o buenas, pues, no. Una de ellas es que Colombia estructuralmente, históricamente, se ha mantenido en medio de violencia política, ¿sí? Es decir, violencia social. ¿Qué país no tiene violencia social? Ninguno. La violencia social, como sociólogos, como profesionales, estudiantes de las ciencias sociales, debemos saber que la violencia social, interpersonal, es algo innato, es algo natural, ¿cierto? Decir que la violencia social va a desaparecer es absurdo. Pero la violencia política, en el supuesto, digamos, teórico del liberalismo, de teorías contractualistas, en fin, de teorías del Estado, debería desaparecer cuando se hace el pacto, cuando se hace el acuerdo. En Colombia, no. En Colombia, siglo XIX, el país se la pasó en violencia política. Seguimos en el 20 en violencia política y en el 21 seguimos en violencia política. Y cuando hablamos de violencia política, pues en el 19, me voy a concentrar en el 19, en las otras sesiones, pues hablaré de las otras violencias políticas del siglo XIX. El esquema, digamos, la forma fundamental fue guerra civil. Ya reitero, en las otras épocas más recientes, vamos a encontrar que esa violencia, digamos, se fue modificando. De hecho, en los análisis de coyuntura que hemos hecho del país sobre violencia política, el tema de asesinato a líderes y lideresas sociales es una de las expresiones, digamos, novedosas, más actuales de esa violencia política, que no se vivía de esa forma, hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Entonces, ese es un rasgo característico de Colombia, ¿sí? Que probablemente muchos otros países, inclusive América Latina, una región tan desigual y tan violenta en términos políticos, digamos, otros países no lo han vivido de manera tan estructural, tan permanente y tan continua. Acá teníamos, porque ya falleció a una gran referente de la sociología política, que era la profesora María Teresa Uribe. También fue profesora de nuestro departamento de sociología de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Estudios Políticos. Y ella, junto con Liliana López, una filósofa, tiene un texto muy interesante que llama Palabras de la Guerra, en donde explican que todo este conflicto de las guerras civiles tenía que ver con el mantenimiento de un animus belli, un ánimo de guerra, una guerra que no se desarrollaba, que sería el casus belli, la guerra civil en acción. Entonces ellas dicen algo muy interesante que acá, digamos, los sociólogos, los politólogos, los historiadores políticos coincidimos en ello, y es que evidentemente se acudió más a esa violencia latente, a ese ánimo conflictivo permanente, que a, digamos, el ataque y el desarrollo de las confrontaciones. Entonces, ese tema de la violencia política es un rasgo. Bueno, el otro punto, la pervivencia de aspectos premodernos dentro de la modernidad durante el siglo XIX. Eso sí creo pues que es un asunto muy propio de la sociedad hispanoamericana, es decir, cómo la iglesia tiene una incidencia en el asunto, cómo aspectos ligados al estatus social, a lo privado, digamos, tienen también incidencia en el manejo del Estado. Yo creo que eso sí es muy, muy general. Bueno, un cuarto punto tiene que ver con la configuración de los sectores sociales y la desigualdad sociopolítica. Colombia es un país, bueno, bastante desigual, es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, estos indicadores que hacen de Gini, los indicadores de manejo de la tierra, de concentración de la tierra, de la riqueza, es un país bastante desigual.
pero digamos que aquí hay unas particularidades que ahorita voy a analizar, y es la configuración de los sectores sociales. Es muy, muy interesante porque digamos que es una élite que en el siglo XIX es relativamente reducida, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy puntual, digamos, es muy identificable. Son unas familias, como se dice inclusive ya en el siglo XX, son unas familias particularmente dedicadas a unas funciones, a unas labores económicas, productivas, y una amplia gama pues popular, empobrecida, ignorante, sin ninguna guía. Entonces hay una gran diferencia que ahorita voy a concentrarme en ese asunto. Y el último punto que quisiera, digamos, aquí sentenciar, colocar de relieve es la aparición de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador. Y este es otro asunto que es muy particular del caso colombiano. Aquí pues sí me la juego. No pasa lo mismo con el resto de países de Latinoamérica. Colombia tiene dos partidos que nacen a mediados del siglo XIX, 1848 liberal, 1849 el conservador, es decir, están allí en una línea de tiempo muy corta, un año, y son partidos que todavía existen y que han gobernado casi que de manera ininterrumpida hasta pues, los últimos tiempos, en donde aparecen otros presidentes, otros líderes políticos de otros partidos, eh, pero que uno, si hace un análisis de lazos parentales, de historias políticas, provienen fundamentalmente de esos dos partidos. Porque es otro rasgo fundamental, porque, reitero, pues no hay otros partidos más viejos en América Latina que esos dos. ¿Sí? Y es un debate que he tenido pues con colegas, con estudiantes, le dicen, no, profe, pero es que ¿cómo así? Si el presidente no es liberal y conservador, nadie quiere a los liberales y los conservadores. Y yo, pues, vaya, miren el Congreso, miren el Congreso cómo está conformado, una mayoría de liberales y conservadores. Ahora con todo este proceso que tuvimos de protestas sociales, una serie, digamos, de iniciativas para hacer leyes, para hacer control político de parte de la oposición, cierta oposición que no, realmente no tiene esa tradición. Finalmente, ¿qué pasa con esos proyectos y esas iniciativas? Se caen. ¿Por qué? Porque esos sectores están allí. Bueno, entonces estos son, digamos, los elementos fundamentales eh, para, para, para decir por qué es importante el siglo XIX. Ah, bueno, hay un punto, quiero devolverme, que no lo mencioné, y es el surgimiento del Estado. Yo ahí quiero, sobre todo pues con los compañeros chilenos y bueno, de otros países, es entender una característica muy, muy particular de Colombia, y que yo digo esto y yo sé que crea resquemores, crea debate, pero siempre me toca pues cómo explicarlo, es la estabilidad y fortaleza de la estructura del Estado colombiano. Colombia es un país que ha tenido muy pocos quiebres institucionales a lo largo de su historia. Hemos tenido pésimos gobernantes, hemos tenido instituciones, digamos, que no funcionan, no cumplen con sus objetivos sociales, en fin, el Estado, muchos los llegó a decir que no existe, bueno, que está a espaldas del país, que no cubre el país, es un país que tiene, digamos, regiones bastante complejas de accesibilidad, en fin, el tema de la violencia, pero a pesar de eso, cuando uno mira políticamente quiebres, y cuando me refiero a quiebres es a procesos de ruptura del sistema, digamos, democrático formal, de las instituciones formales, dictaduras, básicamente en el siglo XIX, estamos hablando del XIX, hubo solo una en el periodo republicano, bueno, en el periodo republicano hubo dos, la de Bolívar y la de José María Melo, pero ya cuando, digamos, se establecen todas estas instituciones y los partidos, hay una, que es la de José María Melo. Y en el siglo XX, que es un siglo tan convulsionado política, socialmente, en Colombia, en ese siglo XX solo hay una dictadura militar. Hay unas dictaduras civiles de unos presidentes conservadores que bueno, son bastante autoritarios, pero es un país que mantiene esa estabilidad, mantiene el proceso electoral. ¿Sí? Colombia es el país con mayores elecciones a lo largo de la historia en todo Hispanoamérica. ¿Sí? Hubo inclusive un periodo que es el del federalismo, el de Estados Unidos de Colombia, en donde se elegía presidente cada 2 años. ¿Sí? Entonces,
digamos que es un Estado que está ahí quieto, no sirve mucho, la verdad, ha sido muy digamos, como decía yo ahora, se ha movido a espaldas del país, de las necesidades del país, pero se ha mantenido. Y eso pues si ahorita alguien quiere discutir ese asunto, lo discutimos y lo explico con mayor profundidad. Entonces es otra característica, digamos, muy propia de este país, ¿sí? Cuando uno le pregunta a los chilenos, a los argentinos, a los paraguayos, a los bolivianos, ¿cuántas dictaduras han tenido? ¿Cuántas militares? Colombia, ¿cuántas dictaduras militares tuvo en el siglo XX? Una. Y fue colocada por los liberales y los conservadores, por las élites civiles. ¿Cuántas dictaduras militares tuvo en el siglo XIX? Bueno, formalmente dos, Bolívar y Melo. Pero bueno, esa de Bolívar fue un poco rara, ¿cierto? O sea, no tenemos una tradición. Colombia desde el siglo XIX va configurando algo que se ha denominado como una tradición civilista. Civilista, ojo, yo siempre lo aclaro, no en el sentido de defensa de derechos humanos, porque es todo lo contrario. Colombia se han violentado los derechos humanos de parte pues, del Estado, que es el que defiende y violenta los derechos humanos en términos jurídicos. Eso ha sido tradicional. No es civilista en el sentido de, desde los partidos, sobre todo el Partido Liberal, la idea de mermar, minimizar el poder de los militares, la capacidad de que los militares lleguen al gobierno. Colombia es el país con menos gobiernos militares de América Latina. Eso es un dato bien importante. Bueno, algunos hitos importantes de la política durante el 19. Bueno, uno es la dictadura de Bolívar. En el año 28, Bolívar para los, digamos, compañeros extranjeros, que decir que Bolívar disputó el poder con Santander fundamentalmente, tuvieron una pugna, eso fue de amores y odios, no voy pues a profundizar en eso porque no queda tiempo, eso lo trabajé mucho fue en mi tesis doctoral. Entre ellos dos, digamos, elaboran un discurso, logran configurar un discurso en torno al partidismo. Aquí se decía que habían bolivarianos y santanderistas, ese es otro anacronismo, ahorita no utilicé la palabra, porque realmente esas figuras no existieron como tal. Habían seguidores de Bolívar y de Santander. ¿Y cuál es el problema con Bolívar fundamental? Que Bolívar se va a liberar a Perú. Ustedes saben que Bolívar, además de dirigir, pues, de orientar este proceso de independencia en Colombia, Venezuela y Ecuador, Bolívar se va para el Perú y también libera Perú. Eso pues hay que reconocerlo. Bolívar era un guerrero, era un militar, era un hombre, digamos, con una mirada, con una sapiencia, por decirlo así, una experticia, una capacidad. Y pues cuando se va al Alto, a Perú y al Alto Perú, que era Bolivia, él diseña una constitución boliviana, la constitución de este país, que luego la traslada a Colombia a través del decreto orgánico de la dictadura y era un proyecto constitucional bastante unipersonal. ¿Sí? Ahí comienza el problema con Bolívar, que a él le cuesta fundamentalmente su vida política, su carrera política. Entonces, los sectores, digamos, de la élite civilista colombiana, que ahorita voy a hablar un poco de ellos, se unen en contra de la figura de Bolívar y de los pocos sectores bolivianos. Ahí comienza eso que estaba diciendo yo ahora, de una tradición civilista colombiana. Si bien Bolívar es un referente para ese país, junto con Santander, el país, digamos que de allí en adelante, luego de las ansias de poder de Bolívar, comienza a tener un viraje hacia el civilismo. Colombia es un país de abogados, un país en donde el discurso jurídico, leguleyo, es muy fuerte. Me disculpan la palabra leguleyo, no quiero allí pues herir susceptibilidades, pero desde el 19 la expresión jurídica, la expresión institucionalista es muy fuerte. Entonces, de ahí en adelante, cualquier viso de cualquier indicio, digámoslo así, de expresión militarista es negada. Y es un problema que se va dando sobre todo con los venezolanos, ¿cierto? Que es lo que después va a llevar a la separación, Venezuela y luego Ecuador. Bueno, la configuración de la Nueva Granada, que fue un periodo muy interesante, ahorita lo vamos a revisar, en donde pues se da esto que estoy mencionando acá, reformas liberales de mediados de siglo, que algunos pues yo pongo entre comillas porque esa es la denominación que le han colocado, pero es una denominación exagerada, revolución liberal. No fue una revolución, sino que fue un proceso de modernización. Ese fue, a mi modo de ver, también para la discusión,
el primer gran proceso de modernización del país. Esto ocurre a partir de 1849 con el gobierno de José Hilario López, en donde se implementa una serie de medidas, ¿sí? ¿Qué medidas se implementan? El proceso de descentralización, comienza en firme el proceso de descentralización. Hay un proceso de secularización del Estado, un Estado laico. Los liberales expulsan a los jesuitas, son expulsados, es una estrategia, digamos, fuerte, concreta en 1851. Hay una política, digamos, de apertura económica, porque Colombia era uno de los países más atrasados en ese momento de todo Hispanoamérica, eso ya es mucho decir, ¿cierto? Era uno de los más pobres de todo el continente, de toda la región, y entonces los liberales intentan dinamizar la economía, que era una economía proteccionista muy atrasada, que venía digamos, gobiernos de tendencia conservadora, que no existían los partidos como tal antes de este proceso, pero uno sí podía identificar ciertas tendencias. Entonces fue muy interesante este asunto. Se promulga el sufragio universal, que ese es otro dato bien interesante en Colombia. El sufragio universal llega a Colombia en 1853 con la constitución de José María Obando, en este proceso de reformas de mediados del siglo, que como dato interesante, curioso, es que Colombia es uno de los primeros países en América Latina y en el mundo en implementar el sufragio universal después de Francia. Acá en América, los dos primeros fueron pues en América Latina fueron Argentina y Colombia. Pero el caso de Colombia fue el más real, porque en Colombia efectivamente el sufragio universal estaba ligado hacia la participación de todos los varones mayores de 21 años. A uno le dicen, profe, ¿y las mujeres? Eso entonces no era. Entonces yo respondo, la cosmogonía, el momento histórico en aquel entonces, Francia, que fue el gran referente, cuando se hablaba de sufragio universal era varones. Pero hay un dato muy importante. En Colombia, una provincia, Vélez Santander, aprobó el sufragio también para mujeres, ¿sí? Eso es un hecho muy poco estudiado y tengo entendido que es su generis, es muy particular en el mundo. Argentina fue el otro que también en 1853 lo aprobó, pero con una, digamos, objeción, y era que podían votar todos los varones mayores de 21 años sin ninguna distinción, sin ninguna diferencia social, excepto los negros. Entonces, digamos, esa objeción que colocan los argentinos, pues los diferencia y uno allí sí refutaría que el carácter de sufragio universal. En cambio, en Colombia no hubo ninguna distinción, no hubo ninguna pues, distinción o limitante. Pero bueno, tampoco vamos a decir que fue un mecanismo que funcionó. De hecho, los liberales fueron los que promulgaron el sufragio universal en 1853 y cuando se implementó ganó un conservador en 1858 que llamaba Mariano Espina Rodríguez, el padre del Partido Conservador. Esa situación que sucede en Colombia a mediados del siglo XIX, muchos historiadores la asemejan, y yo estoy un poco de acuerdo en eso, a lo sucedido con el 18 Brumario de Bonaparte, ¿sí? La gran revolución social que se da en 1848 liderada por los obreros, que es aplastada posteriormente por todos los partidos del orden, como nos cuenta Marx en el 18 Brumario, y que finalmente quien gana en las elecciones que se implementan a través de su orden universal fue un conservador. Entonces algunos hacen esa similitud y efectivamente uno puede encontrar alguna de ellas. Bueno, el proceso del federalismo sucedió entre el 48 y el 85. Como les decía yo, todo el proceso del federalismo, digamos, tiene su gran antecedente en el proceso de descentralización colombiano, que va a tener su gran, digamos, desarrollo es a partir de la instauración de los Estados Unidos de Colombia, el único régimen federal, hasta 1885, donde se produjo una guerra civil y al año siguiente se implementa ya el centralismo con otro régimen que se llamó la regeneración. Bueno, que ahí lo coloco al final, proceso de centralización y configuración del Estado autoritario en ese régimen denominado regeneración, que fue un régimen ultraconservador, y en donde se promulgó la Constitución de 1886 que duró hasta 1991. Es decir, este país fue regido durante muchísimo tiempo por una Constitución ultraconservadora, centralista, que negaba, digamos, derechos fundamentales, que no los promulgaba. La del 91 pues ya saca a relucir todos estos derechos.
Entonces, estos son algunos hitos. Muchos dirán, profe, le faltó este, no mencionó este. Sí, es probable que hayan otros temas ahí que quedaron por mencionar. Bueno, dentro de todo este proceso, dentro de toda esta estructura, encontramos que hay una relación muy paradójica en la sociedad política colombiana, en la sociedad colombiana, y la relación entre guerra civil y constituciones. Como les decía yo ahora, se produjeron alrededor de 8 o 9 guerras civiles a lo largo del 19. La Guerra de los Supremos, que se llamó así porque los líderes de esas guerras fueron los últimos líderes, los últimos protagonistas del proceso de independencia. Entonces, por eso es denominado Supremos, o también se le denomina Guerra de los Conventos o de las Sotanas, porque hubo una participación importante de curas. De hecho, nació esta guerra en un municipio, una localidad que se llama Pasto, en el sur del país, a raíz del cierre de unos conventos. Se revelaba un cura y a partir de allí comienza un conflicto que primero es regional y después se va convirtiendo en nacional. Luego la rebelión conservadora de 1851, que fue, como le dice su nombre, una rebelión de los conservadores al gobierno de José Hilario López, el primer gobierno liberal, fundamentalmente por el tema de la expulsión de los jesuitas, ¿sí? Y también por un asunto de carácter económico. Los liberales, como estaban implementando reformas, comenzaron, digamos, intentaron modernizar, intentaron flexibilizar el uso de la tierra, y eso afectó los intereses terratenientes de hacendados en unas regiones del sur del país que acá, digamos, eran muy importantes, ¿cierto? Élites políticas se fueron estableciendo a partir de esa lógica de lo hacendado y de la esclavitud. En 1851 se hace abolición de la esclavitud en Colombia. Entonces, todos esos factores llevaron a que los conservadores se rebelaran en contra del gobierno liberal. 3 años más tarde se produce otra guerra que es denominada Rebelión de José María Melo o Guerra de Melo. ¿Quién fue José María Melo? Un líder caudillo, uno de los pocos líderes caudillos de la historia colombiana. Colombia tampoco es un país de caudillos, como sí sucede en muchos otros países latinoamericanos. Él se convierte en un líder caudillo liberal, él era liberal, y se revela en ese momento el presidente llamado José María Obando. Lo particular de ese proceso fue que él hace una toma del poder. Ese es uno de los pocos quiebres de la institucionalidad colombiana, ¿cierto? Del sistema político colombiano. Y él toma el poder con los artesanos. ¿Quiénes eran los artesanos? Los artesanos eran los sectores subalternos, los sectores populares organizados por los liberales. Esa fue, digamos, la expresión política, social más acabada, más elaborada, más avanzada de los sectores subalternos en Colombia. Entonces él, junto con estos sectores, se toman el poder y tumban a un presidente liberal que se llamaba José María Obando. Ese fue un gobierno que duró, esa dictadura, pues así se ha denominado, duró entre abril de 1854 y diciembre. Y hasta ahí llegó pues Obando. Bueno, posteriormente vienen las guerras federales que inician en 1859 y 1862. Aquí hay algo muy importante que hay que decir, y es que cada régimen, cada periodo político fue inaugurado, digámoslo así, por una guerra, ¿sí? O fue matizado por una guerra. Y posteriormente vamos a ver las constituciones, eran como los pactos, eran el saldo de todo ese proceso. La guerra de los colegios, un nombre muy particular, las guerras de los colegios se denominó así, fue porque nuevamente los conservadores y la Iglesia Católica se rebeló ante la política laica, secular de los liberales del federalismo. Entonces, que en donde, digamos, se prohibía se prohibía, no, se colocaba como opcional la educación religiosa, en fin, entonces ellos se rebelan. La guerra de Núñez, Núñez fue para, sobre todo los compañeros extranjeros, Rafael Núñez fue un líder que fue liberal primero, un liberal independiente, y se fue conservatizando. Rafael Núñez escribió, bueno, una de las cosas famosas que escribió el himno, el himno de Colombia, la letra. Y fue un líder importante, sobre todo de aquí en adelante, de 1885, él gana esa guerra
y se convierte en uno de los representantes de la regeneración, que es ese régimen conservador. Bueno, la guerra de 1895 no tiene pues un nombre, siempre se le ha denominado así, un conflicto que hubo donde aparecen sectores populares apoyando a los liberales en contra de los conservadores y hay un conflicto de unos meses durante ese año, no fue muy larga. Y finalmente la guerra de los 1010, que es la guerra más sangrienta de la historia colombiana. Se calcula que alrededor del 25% de la población murió en esa guerra y prácticamente todo el país estuvo en guerra, ¿cierto? A excepción de unas regiones, Antioquia, que era muy pragmática, digamos, hubo un pacto entre liberales y conservadores, y las regiones del sur del país selváticas, ¿cierto? Pero el resto del país estuvo en guerra. O sea, fue una guerra supremamente fuerte. Y hay que decirlo, muchachos, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes lideran? ¿Quiénes confrontan en todas estas guerras? Los liberales y los conservadores. Bien. Bueno, como les decía, aquí voy a pasar un poco por alto porque esto es un listado largo. Paralelo a todos los procesos, a todos los conflictos, se hacen constituciones. Antes de la de 1821 hay una cantidad de constituciones regionales. Las constituciones de Antioquia, de la provincia de Tunja, de Cartagena, de Cundinamarca, y a nivel nacional se van creando estas constituciones y todas, digamos, con un rasgo político, ¿cierto? Unas son de carácter conservador, otras son de carácter liberal, algunas bipartidistas, y la de 1886, que es una constitución que deja un sello, yo reitero, cuando digo estas cosas no estoy diciendo esto es bueno, esto es malo, me gusta, no, simplemente dejan un sello, una cierta identidad que a la vez desconoce muchos procesos, ¿cierto? La 1880 es una constitución ultracatólica, consagra el país al Sagrado Corazón, pues a la Iglesia Católica, le crea unas bases muy importantes, la Iglesia restablece sus derechos en Colombia, porque los había perdido en 1863, la de Río Negro, esa fue una constitución federal y liberal que ni siquiera menciona a Dios, es la única constitución de la historia colombiana que no menciona a Dios. De hecho, Colombia pierde, no estoy seguro si pierde relaciones internacionales con el Vaticano, pero lo que sí sé es que tuvo un conflicto por ello. Entonces, la Iglesia Católica pierde, digamos, incidencia, es básicamente, digamos, se saca, digamos, del escenario político estatal, y los conservadores en el 86, pues llegan al poder, establecen esa constitución y hacen algo que se llama el Concordato de 1887, que era entregarle plenas potestades. Bueno, y aquí no me da tiempo pues como para hablar de todos los textos que hablan sobre esto. Hay un texto muy bonito que se llama Ideal Democrático y Revuelta Popular, de dos historiadores muy reconocidos acá en Colombia, Mario Aguilera Peña y Fernán González, no, Renan Vega Cantor, que de hecho, bueno, hablan de la regeneración en una parte del texto, pero también de las influencias francesas en la Nueva Granada a mediados de siglo. Y de hecho, hacen una relación muy interesante con Chile. Ellos dicen allí algo muy interesante, y es que los dos países más influenciados por los procesos revolucionarios de Francia fueron Chile y la Nueva Granada. La Nueva Granada, pues acá los líderes políticos tuvieron lectura, digamos, de esos procesos. Ellos no estuvieron allá directamente en su gran mayoría, pero lo de Chile es muy interesante porque Francisco de Arcos, Bilbao, me olvida el nombre de otros líderes, digamos, de corte liberal, socialista, estuvieron en las revoluciones europeas. De hecho, hubo mucha influencia del jacobinismo en Chile. Colombia no. Y yo aquí aprovecho antes de que se me olvide, Colombia es un país que niega desde liberales y conservadores, desde la élite y desde los mismos sectores subalternos, un referente jacobino, un referente socialista radical. El comunismo es una palabra absolutamente prohibida en Colombia desde el siglo XIX hasta el día de hoy. A uno le pregunta, pero ¿por qué Colombia es un país tan anticomunista, es un país tan antiizquierda? Y ahí volvemos al tema del escenario del siglo XIX. Desde el siglo XIX, la idea comunista, la idea jacobina, la idea de socialismo radical fue negada. En cambio, en Chile no. En Chile hay una tradición histórica de jacobinismo muy interesante. En el Brasil, Brasil es muy grande, es una cosa inmensa, pero hay unas regiones del Brasil que tienen una influencia jacobina
de izquierda radical muy fuerte. Hay unos trabajos muy interesantes en ese sentido. Entonces, lo de Chile, ahí se menciona ese texto de Mario Aguilera. Bueno, otro punto que quiero colocar en relación con todo esto que estoy hablando es la configuración diametralmente opuesta de los sectores subalternos y la élite. Bueno, eso es obvio que son opuestos, pero a lo que me refiero yo con diametralmente opuesto es que, a ver, hay una contradicción, obviamente, eso es obvio. Sociológicamente sabemos que siempre nos ha interesado la configuración de la división social del trabajo, de las relaciones sociales, de las relaciones entre clases, en fin. En el caso colombiano hay algo muy particular y es que la distancia social es muy fuerte, como pues sucede en la mayoría de países de América Latina, pero en Colombia desde el 19 se establece una distinción, una diferencia muy fuerte entre élite y sectores subalternos. Pero sucede algo muy interesante, muy importante, muy diciente con los sectores subalternos, y es que estos se van configurando en términos de su, pongámoslo en estos términos, de conciencia de clase, para hablar en términos de un neomarxismo de Lukács, pero también de su disposición social, de su accionar social, se van configurando de acuerdo o en concordancia a idearios de la élite política. ¿Sí? Entonces, la pregunta que se haría allí es, bueno, ¿y quiénes son esos de la élite política? Son los líderes de los dos grandes partidos, liberales y conservadores. ¿Qué hacen los partidos liberales y conservadores en el siglo XIX? Ojo con esto. Comienzan a reunir a los sectores subalternos. Entonces, los liberales los reúnen en torno a unas agrupaciones que se llamaron sociedades democráticas. Esas sociedades democráticas eran sociabilidades políticas, en donde se les enseñaba teoría, se les enseñaba a leer y escribir, porque la mayoría no sabía leer y escribir, se les enseñaba la constitución, en fin, era, digamos, había una función altruista, eso no se puede negar. Habían liberales que consideraban que era importante formar al pueblo. Entonces se les entregaba, digamos, todas estas herramientas intelectuales, sociales, etcétera, etcétera. Cómo participar en política cuando ya se promulga el sufragio universal, pues se supone que era el momento para esa participación. Pero también había, digamos, un fin, para hablar en términos beberianos, una acción de acuerdo a fines muy clara, muy pragmática, y era estos sectores subalternos, estas sociedades democráticas, servían para defender el gobierno liberal. Entonces los armaban, o sea, les entregaban armas. Entonces habían unas guardias nacionales que era la policía, el ejército, como la policía pues, civil colombiana, perdón, la policía urbana, pero los partidos desde el siglo XIX comienzan a ver en la población civil un actor bélico, un actor para el conflicto. Eso lo hizo solo los liberales. Ellos fueron, no, los únicos responsables, no. Los conservadores también aglutinan a su pueblo, a sus sectores, digamos, de sus sectores subalternos, en otras organizaciones que ellos las denominaban de otra manera, sociedades populares, católicas o filotémicas. A estos sí no les enseñaban pues democracia, ni teoría revolucionaria, ni liberalismo, obviamente no, los ponían a rezar, digamos, había una doctrina, digamos, religiosa muy fuerte, pero también los armaban. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Por un lado, lo que estoy presentando en la diapositiva, y es que la élite configura a ese pueblo, a ese sector subalterno por un lado, pero también esa élite bipartidista es la responsable de inaugurar las formas paraestatales. Yo no voy a hablar de paramilitarismo porque suena tanto anacrónico, pero bueno, para los compañeros extranjeros que supongo que saben, este es un país permeado lamentablemente por fenómenos paramilitares muy fuertes, digamos que le han hecho mucho daño al país. Uno ve las historias del paramilitarismo y bueno, y se refieren a la década del 80, cuando nacieron con el MAS, un grupo llamado Muertes Secuestradores, que un poco vamos a hablar de eso. Dicen, ay, nació eso. No, nacieron fue con los chulavitas, los pájaros, en la época de la violencia en los 50, con Laureano Gómez y el propio Mariano Espina Pérez, un conservador muy autoritario. Entonces, no, ahí nacieron. No, resulta que si uno mira a lo largo de la historia, las formas paraestatales paralelas a la legitimidad del Estado, a la forma del Estado, desde el 19 ya era práctica.
Entonces, eso es algo muy característico también de Colombia. Obviamente, si usted mira historias de otros países, claro, va a encontrar fuerzas paramilitares, paraestatales, que han estado alternas a la fuerza legítima del Estado, pero digamos que no se han mantenido de manera tan permanente y con la tendencia del caso colombiano. Bueno, y la configuración de una élite fuerte y hegemónica. Yo aquí aprovecho pues hecho ahí la propaganda conceptual que siempre la hago, la alusión conceptual. Yo utilizo mucho la expresión élite y en el sector subalterno en referencia a Gramsci. Me parecen que son dos categorías muy importantes para entender más el asunto. Porque burguesía en Colombia existía, pero era una burguesía, digamos, un tanto incipiente, y proletariado, en un sentido estricto de la palabra, en el siglo XIX, como conjunto, como clase social, apenas comienza a configurarse finalizando el 19, cuando el país comienza a ingresar a la División Internacional del Trabajo. Entonces, élite en un sentido muy gramsciano, pero también beberiano, como aquel sector social que tiene un reconocimiento social, tiene, digamos, un estatus. Bueno, hay un asunto importante que voy a ir cerrando porque ya está pasando mucho, ya está alargando la charla y creo que es mejor que podamos conversar. Yo voy a pasar esto un poquito de largo, más rápido, y es el tema de la configuración de la identidad partidista. En Colombia es muy fuerte esa identidad partidista. Y refiero, pues ha sido, ojo, ¿no? Esto afortunadamente está quedando grabado. No estoy diciendo que ahora los muchachos, los jóvenes, inclusive la mayoría de adultos, somos liberales y conservadores. No, eso se ha venido perdiendo. Esa identidad se ha venido perdiendo, pero durante muchísimo tiempo el país tuvo un referente liberales y conservadores muy fuerte. Pero antes de liberales y conservadores, lo que decía yo ahora, rápidamente pues lo muestro, no me va a quedar allí porque eso es como para otro tema más específico. Hubo unos antecedentes bolivianos, seguidores de Bolívar, perdón, y liberales constitucionalistas. Entre los mismos liberales habían disputas, los ministeriales, es decir, liberales y conservadores, así como el mismo Estado colombiano, fueron adquiriendo una identidad, una denominación a lo largo del tiempo. Y de hecho la adquieren primero que el propio Estado colombiano. O sea, la República de Colombia se consolida al final del 19, los partidos liberal y conservador ya nacen desde mediados. Bueno, aquí hay una serie también de sucesos ligados a eso, el personalismo político, el proyecto de la Constitución de Bolívar, el desconocimiento de la Constitución de Cúcuta. Voy a ir pasando un poquito esto. Aquí vuelvo y hablo de esa disputa. Todo esto es previo a la configuración de los partidos. Y acá sí me quiero detener porque, pues a mi modo de ver, es uno de los hitos, uno de los elementos fundamentales de todo este desarrollo estructural de la política colombiana. Es un rasgo y es el tema de los partidos. En Colombia nacen el Partido Liberal el 16 de julio de 1848 y el Conservador el 4 de octubre del 49. Hace mucho tiempo ya, ¿no? Muchísimo. Ahorita, pues, digamos, los compañeros de Chile nos pueden contar cuándo nacieron los partidos chilenos tradicionales, ¿cierto? Que ya, pues, obviamente hay otros movimientos, incluso ahora con el tema de la Constitución, fue muy interesante que salieron, pues, a relucir nuevas perspectivas políticas de movimientos novedosos, ¿cierto? Pero los tradicionales, ¿cierto? Todos los partidos, todos los países latinoamericanos tuvieron unos primeros partidos. Colombia nace liberal y conservador en esa época y pues a que uno se aterra, pues yo ya no me aterro porque vivo leyendo esto, estudiando este asunto, pero todavía están allí. Sí. Entonces nacen en este momento algunos, yo no voy a decirlo a ciencias, pues con toda exactitud, pero algunos dicen que son los segundos partidos más viejos del mundo. Desde su proceso fundacional, y nacen a través de la prensa, ¿cierto? El Partido Liberal lo funda un señor que se llamó Ezequiel Rojas, era un intelectual, y lo funda a través de un artículo que se llamó La razón de mi voto, en un periódico que llamó El Aviso. Eso tuvo que ver una pelea con otros liberales, era una respuesta, digamos, a otro artículo, ahí lo estoy mencionando, mostrando ahí por encima, ¿cierto? Y es el Partido Liberal, es el partido que plantea todas estas reformas que ahorita mencioné. Y bueno, el Partido Conservador nace
de la mano de dos señores que se llamaban Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro. Bueno, lo voy a mencionar ahorita, pues si en la conversación hay preguntas o podemos ampliar, no lo dije muy claro ahorita. En esa configuración de los sectores sociales, de las clases, de los grupos sociales dominantes, Colombia ha sido un país muy característico, eso ha sido muy diciente de la forma como se crean, digamos, linajes, lazos parentales. Mariano Ospina, por ejemplo, crea toda una dinastía de Ospinas que gobernaron, fueron presidentes, que manejaron el Partido Conservador, y lo mismo José Eusebio Caro. Después su hijo Miguel Antonio Caro es el que digamos, lidera la regeneración. Bueno, pasemos por acá, ya para ir llegando. Un momentico que esto aquí se me fue como, se me bloqueó. Bueno, ya. Bueno, yo quisiera entonces ya cerrar como para escuchar preguntas o intervenciones, comentarios. Es como hablar de unas consecuencias y rasgos fundamentales ya de ese bipartidismo, porque es que ese bipartidismo, a mi modo de ver, es una de las, digamos, situaciones, uno de los hechos, uno de los indicadores más importantes de lo que es la configuración política de Colombia en el 19 y que eso va a mantener en el 20. Lo primero es que es un discurso, digamos, bipartidista que se configura entre 1819 y 1850, con esos antecedentes que miramos así rápidamente y que van planteando una identidad política. Yo aquí utilizo, pues, ahí estoy hablando de unas cosas teóricas que utilicé en mi investigación desde el análisis político del discurso, la lógica de la diferencia y la equivalencia. Las élites políticas en su emisión de discursos han sido muy sagaces, digámoslo así, en términos de plantear cuándo el pueblo hace parte, digamos, del ideario del partido y cuándo debe diferenciarse. Eso fue muy estratégico de liberales y conservadores a lo largo del 19, el 20, bueno, y ahora no tanto, tengo que reconocerlo, porque ahora hay otros partidos y no tienen pues esa incidencia, pero a lo largo de nuestra historia política, hablemos del 19, que es lo que estamos ocupando en este momento, eh, fue una forma de manejar, de controlar al pueblo. El liberalismo fue el que convocó al pueblo, fue el que lo movilizó, fue el que lo organizó, fue el que le dijo que tenía derechos. Y por eso se le denominaba pues como partido populista en un sector, ¿cierto? El conservador no, pero manejaba al pueblo de otra manera, a través de un proceso ideológico, a través de la Iglesia Católica. Bueno, esta disputa entre liberales y conservadores ha producido una relación de adversarios, más no de enemigos políticos. Aquí sigo pensando en la teorización, porque la teoría sobre la teoría del realismo político, el discurso político, el propio Norbert Elias que he mencionado tanto, nos habla de un nosotros ellos, un proceso de otredad en donde, digamos, el enemigo es aquel que se extermina, aquel que se elimina. Pero, digamos, liberal y conservador en el 19 no se eliminaron, no se acabaron. Era un adversario reconocido, como se dice desde la teoría política. O sea, la élite liberal reconocía a la élite conservadora y viceversa. Otra cosa es la izquierda, otra cosa es el socialismo, otra cosa es el comunismo. En el siglo XX sí vamos a ver procesos de eliminación de sectores que no son aceptados de ninguna manera en el ámbito político. Bueno, el enemigo político allí en adelante ha sido toda expresión política que se sale, que se diferencia de los márgenes del liberal y conservador. El sistema político se ha valido del pactismo, ¿sí? Y del reformismo. Colombia es un país absolutamente reformista y pues para los compañeros que no son de acá, un rasgo también muy distintivo, lamentable es eso, que se elimina todo aquel que no es de esos dos sectores. Históricamente eso ha sucedido, eso ha sucedido. Si usted tiene un proyecto distinto, es eliminado y de manera violenta en la gran mayoría de los casos. En ese orden, y aquí cito a un historiador muy reconocido colombiano, Fernán González, bueno, no lo estoy citando literalmente, pero hace referencia a su planteamiento. Fernán González dice algo muy interesante. En Colombia no se ha configurado una lógica de compatriotas,
sino de copartidarios. Y al haber una lógica de copartidarios, ¿eso qué es lo que ocasiona? Una ciudadanía escindida, separada. Y esa ciudadanía escindida y separada lo que produce es ¿qué? Conflicto. Bueno, el discurso político configuró una hegemonía bipartidista que ha durado durante más de 170 años. Hubo un fenómeno que vamos a analizar, creería yo que en la próxima sesión, que fue el Frente Nacional, en donde se consolida la idea de hegemonía bipartidista, pero radical. Solo había la posibilidad de participar en política dentro del liberalismo y el conservatismo, ¿cierto? Entonces es un discurso hegemónico. Ahí pues yo siempre estoy pensando en Gramsci. No, me disculpan que no puedo explicar. Si ahorita alguien pues quiere que hablemos de eso, lo hablamos. Aquí estoy pensando con hegemonía, pero yo creo que la mayoría sabe qué es eso, ¿cierto? Bueno, la violencia, la exclusión, la jerarquización eran estrategias que se habían impuesto en el sistema bipartidista, y un control ideológico son, digamos, los elementos de esa gran hegemonía. Bueno, yo dejaría por acá. Muchas gracias. Y bueno, escucho preguntas, comentarios. Muchas gracias, profesor, por la exposición. Hay una pregunta precisa. Cristian Camilo tiene la mano levantada. Eh, si quieres abrir tu micrófono, Cristian, adelante. Hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, te escucho, aunque un poco bajo. Por ahí me escuchan. Ahí sí. Bueno, lo que me causó mucha curiosidad lo que profesor estás hablando al principio, que hubo un periodo muy corto de federalismo. ¿Por qué no triunfa el federalismo en Colombia en el siglo XIX, aún sabiendo que por más que se quisiera ser centralistas, el país no estaba, digamos, no tenía las facilidades de comunicación hacia el centro para que se diera, digamos, una, eh, una centralización del poder, no solamente lo político, sino también en cuanto a lo económico y lo comercial? ¿Sí? ¿Por qué fracasan los proyectos federales en Colombia? Y de pronto, si no se puede traer de nuevo como al tema, al debate público del asunto de federalizar la nación. Gracias. Bueno, entonces voy a responder esa pregunta porque tengo entendido que no hay más preguntas por ahora, ¿cierto? Bueno, Cristian, eso es una muy buena pregunta. Que bueno, primero voy a responderla con base, digamos, en las evidencias empíricas, mostrando lo que sucedió, es decir, mostrando por qué fracasó el proyecto. Colombia tiene un periodo de federalismo dentro del régimen del periodo de Estado que se denominó Estados Unidos de Colombia. Ese Estados Unidos de Colombia se funda, surge a partir de la Constitución de Río Negro de 1863. Los liberales llegan al poder a partir de la guerra. Un liberal que había sido conservador, llamado Tomás Cipriano Mosquera, hizo una guerra y derrocó al presidente elegido popularmente, llamado Mariano Espina Rodríguez. Todos élites, todos élites. Entonces ya él gana la guerra en 1862 y en el 63 se crea una convención en Río Negro. Bueno, no voy a hablar de los detalles porque fue en Río Negro, en fin. Pero para responder pues a Camilo, Colombia implementa un régimen bastante particular, muy ligado, digamos, muy a imagen y semejanza del de Estados Unidos. De hecho, la bandera colombiana era con 9 estrellas porque eran 9 estados. La Constitución de Río Negro aceptaba, digamos, avalaba una cantidad de cosas que eran propias de la Constitución de Estados Unidos, ¿cierto? Había unas prohibiciones, unas prohibiciones que eran propias, digamos, de la tradición anglosajona, en fin. Lo único, había colegio electoral similar al de Estados Unidos, en fin, todo eso era muy a imagen y semejanza, reitero, de Estados Unidos. Entonces, claro, eso llega a un país con unas realidades totalmente distintas a las de Estados Unidos, con unos procesos totalmente distintos a los de allá, y comienza a resquebrajarse
la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque los 9 estados, de los 9 estados, 2 eran conservadores, Antioquia y Tolima, el resto eran liberales, comienzan a entrar en guerra entre estados. ¿Sí? O sea, la antítesis del régimen federal se aplicó en Colombia, ¿cierto? Todo lo que los gringos, digamos, no quisieran que sucediera se aplica en Colombia. Entonces comenzó una crisis interna porque cada estado quería imponer sus condiciones. El sistema, digamos, Bogotá, que era la capital, no estaba manejando, digamos, la estructura del Estado, la unión del Estado, el monopolio de la fuerza, habían diversas fuerzas. Entonces, al final, los liberales, que estaban separados entre liberales independientes, radicales, los independientes fueron mayoría y se aliaron con los conservadores. Entonces, el resquebrajamiento, la ruptura del Estado fue el gran temor. ¿Sí? Cuando uno mira la teoría política, Roy tiene mucha razón. El peligro de que el Estado desaparezca, eso es algo fundamental, ¿cierto? Es unos temores más fuertes. Entonces, las élites, nuevamente hablamos de élites, se alían, y esas élites lo que hacen es formular un nuevo proyecto, que es la regeneración, ¿sí? A partir de la guerra que gana Núñez. Hasta ahí llega proyectos, pues a mi modo de ver, concretos, decididos de federalismo. Luego, por allá, yo mencionaría algo en la próxima clase, en la próxima sesión, durante el gobierno de López Pumarejo en 1936-38, hubo iniciativas liberales para crear cierto parlamentarismo en Colombia, pero fracasó. Entonces, la pregunta que hace, la que hace el compañero, bueno, ¿por qué centralista? Las regiones tan alejadas, en fin. Lo que pasa es que Colombia comienza a tener precisamente a fortalecer unas centralidades, básicamente 3: Bogotá, Medellín y Barranquilla. El poder socioeconómico se va concentrando allí. Entonces eso permite, a partir de 1886, con la Constitución, con la regeneración y con un hecho histórico fundamental, muchachos, que Colombia comienza a ingresar a la división social del trabajo a través de la exportación del café. Yo eso no lo mencioné. El café ya se producía en Colombia, aquí se producía tabaco y se exportaba, quina, en fin, pero no eran productos con ventajas comparativas ni competitivas. El café a finales del siglo XIX sí es un producto que comienza a ser importante. Y entonces esos 3 centros, el compañero que preguntó, qué pena me olvidó el nombre, me disculpa, para mí se me olvidan los nombres muy rápido, esos 3 centros políticos y económicos son los que permiten la centralización, ¿sí? Y como fue desastroso los resultados del federalismo, esa desunión que se estaba creando, las élites nunca más van a permitir eso. Ahorita tú decías que el discurso, el debate federal, eso en Colombia se ha manejado, pero con muy poca fuerza. Pues ya tonterías, pues, que la Antioquia Federal, por ahí una cosa que Caribe Federal, pues uno no pasa de una tontería, pues, de un discurso ahí sin ninguna fuerza. Y pues de hecho la descentralización en Colombia ha sido muy débil, se ha presentado con muchas dificultades. Ustedes saben, el abandono de regiones alejadas del centro, ¿cierto? Del norte, del sur, del oriente, es tradicional, entonces se consolida. El régimen de la regeneración creo que fue fundamental en ese sentido. Hay unas preguntas en el chat que las voy a pasar a leer, pero antes le quería dar la palabra a Andrés, que lo veo ahí con la mano levantada. Andrés. Sí, muy buenas tardes, Martín, profe, a todos los compañeros. ¿Me están escuchando? Sí, Andrés, te escucho. Bien, para retomar un poco algo que marcaba el profesor al principio, acerca de algunas corrientes que dicen que no había estado en Colombia en el siglo XIX. No, yo estoy con la postura del profesor. Sí lo hubo desde sus inicios, desde su desarrollo. Y precisamente en el chat ponía hace un momento traía a colación el concepto de soberanías en vilo, que creo que nos ayuda mucho a explicar de alguna manera cómo ha sido ese desarrollo del Estado colombiano, que si bien ha sido ausente en algunos momentos, si bien ha sido discutido, su papel en otros,
pues es un Estado que que, valga la redundancia, ha estado presente con todas las falencias, con todas las dificultades que ha tenido. Soberanías en vilo en el sentido de que ese concepto plantea que en algunas ocasiones históricas ha habido actores contraestatales que en algún momento han disputado la hegemonía del Estado en ciertas regiones y de hecho han creado soberanías, entre comillas, en algunas regiones, han logrado ser de alguna manera la autoridad en algunas partes del país y demás. Quería traer a colación ese concepto porque creo que nos ayuda a ejemplificar un poco, a entender cuál ha sido la trayectoria del Estado colombiano. Y con esto una pregunta para el profesor. Si desde su óptica ha habido en algún momento de la historia de Colombia algún proyecto contraestatal que haya puesto realmente en duda o que haya puesto en cuestión esa hegemonía del Estado, que ha sido un proyecto fundamentalmente de élites, pero sí, y con esto podemos adelantarnos un poco quizá, pero si de pronto desde la insurgencia, de pronto desde algún fenómeno contraestatal, desde el punto de vista del profesor, ¿ha habido realmente alguna fuerza que haya puesto en duda esa hegemonía del Estado colombiano con todas las falencias que ha tenido históricamente? O si por el contrario, podemos decir que en Colombia se ha mantenido, digamos, una situación de empate negativo, mediante el cual el Estado ha logrado pervivir en su hegemonía, aún estando ausente, aún estando en una posición deficitaria frente a las exigencias y a las demandas de la sociedad. Muchas gracias, profe, y un saludo nuevamente a todos los compañeros. Profesor, no sé Bueno, si prefiere responder de inmediato sí. o escuchar todas las preguntas de una. Respondamos porque después son muchas y uno Ok. se le olvida, no es capaz, y voy a tratar de ser muy puntual con lo que pregunta Andrés. Bueno, primero, sí, muy interesante y muchas gracias por traer a alusión la referencia pues, que trae María Teresa Uribe de las soberanías en vilo, de esas formas, digamos, legales e ilegales, de esas contradicciones en relación al poder. Yo también siempre hago alusión a la perspectiva beberiana de la dominación no legítima, que eso es lo que menos estudia. Pues, de ver, se estudia muy poco, hay muchas cosas que no se estudian, pero esa es una de las que menos se estudia. Todos hablamos de la dominación legítima, pero Weber dice es que también hay dominaciones no legítimas. Colombia es un país muy dado a las expresiones de dominaciones no legítimas, es decir, de agentes privados, de agentes semipúblicos, que tienen un poder, no tienen una autoridad, no tienen una legitimidad. Entonces, eso de allí. Bueno, frente a la pregunta, para ser concreto y escuchar otras que hay allí, pues Andrés, pues humildemente digo, pienso no, Colombia nunca ha tenido un proyecto que efectivamente desde lo contraestatal haya colocado en vilo eh, el mantenimiento del poder del Estado, de la institucionalidad. Yo creo que no, ninguno. A mi modo de ver, un proceso que estuvo a punto de una decisión del Estado y fue precisamente la guerra del 2010. De hecho, pues Colombia pierde una parte supremamente importante que es Panamá, que es un territorio muy amplio. Fuera de eso, el canal de Panamá que ya estaba pues bastante avanzado y Estados Unidos se aprovecha de la situación y se queda con todo eso. Para mí ese es el momento más fuerte. Con el tema de las guerrillas, vamos a hablar, esa estaría para la próxima, si no estoy mal, para el siglo XX, es que el siglo XX colombiano es una locura. Pero el tema de guerrillas es para mirarlo con lupa, con mucho análisis. Yo diría sobre todo el proyecto de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en su última etapa pues de guerra, hubo una lógica de guerra de movimientos y en ella algunos llegaron a decir, sí, le estaba colocando en jaque al Estado. Yo no creo que haya llegado a tanto, pero sí un recrudecimiento, digamos un fortalecimiento sobre todo militar, no político, porque fue a la inversa, ¿cierto? Creció militarmente las FARC,
ocupó muchos más territorios de los que había tenido históricamente, cambió su estrategia de guerra, pero políticamente se debilitó y pues luego del acuerdo de paz estamos viendo que no tuvieron mucho avance político. Lo podemos hablar en el próximo. Entonces creo que no, Andrés. Creo que Colombia, a diferencia de otros países, no ha tenido, digamos, ese riesgo en términos estatales. Juliana creo que tiene la mano levantada. Sí. Sí, tengo la mano levantada. Dame un momentito. Sí, adelante. Acá, añadiendo respondiendo, perdón, un poco a la pregunta de Andrés sobre si se puede afirmar que Colombia, para bien o para mal, se cohesionó más por la identificación partidista que por una identidad nacional, pues yo me atrevería a decir que sí. Porque el único proyecto como unificador del que se ha hablado en el país es el de la regeneración, donde Rafael Núñez, bueno, y los grandes pensadores que tuvo la regeneración buscaban unificar al país bajo la consigna de una sola nación, una sola religión, un solo idioma. Entonces, por esa razón le termina entregando la educación a la Iglesia Católica y siempre centran como los avances en ciertas regiones y las periferias son consideradas más como espacios de colonización y extracción de recursos, que de hecho eso también lo plantea José Hilario López cuando envía la Comisión Coreográfica a recolectar datos sobre el país. Básicamente era siempre se buscó como tener un inventario del país donde iban a haber unos centros de poder que iban a extraer en las periferias, pero que a la larga nunca, pues en esos proyectos, sean liberales o conservadores, nunca se habló como de una identidad, lo único fue la regeneración. Y pues ya sabemos qué pasó, eso trajo otro montón de problemas que se vieron reflejados en el siglo XX y siguen perdurando incluso hasta ahora. El hecho de que se haya relegado tanto a las periferias trajo consecuencias pues, que se siguen viendo ahorita. ¿Qué otra cosa podría decir al respecto? Y también, creo que eso también lo menciona mucho el profe en las clases, y es que se dice que todo colombiano lleva una constitución de 1886 en la mitad en el medio de su corazón. No veo, ¿qué? Gracias, Juliana, por el comentario. Profe, perdón. Sí, no, pues lo que dice Juliana, muy cierto, sobre todo esa parte que menciona sobre la regeneración, y pues me alcanza a mirar algo del chat, ella también hace una relación ahí con lo de Gramsci, esa categoría, esa idea de hegemonías de Gramsci como un campo cultural, ideológico, de dominación, la regeneración creo que logra eso, logra eso. La regeneración le entrega una identidad al país, a ver, una identidad que está ligada a lo excluyente, a la segregación. Hay una serie de procesos desde la regeneración muy fuertes en los cuales el país comienza a tener un proceso de diferenciación social muchísimo más fuerte, de conservatización y de pérdida de derechos que se habían ganado con los liberales. Y aquí pues no estoy haciendo juicios de valor, pero efectivamente los liberales por lo menos habían puesto el debate, habían puesto el tema, ¿cierto? Y habían implementado cosas, parcialmente la mayoría, pero bueno. Entonces lo que dice Juliana es cierto, ahí comienza un proceso de identidad que yo creo, pues, ya todos tenemos una constitución aquí en Colombia del 86, pero además son prácticas sociales que están muy incrustadas en nuestra vida. Es algo supremamente impresionante. Todo lo que decía ahora el compañero preguntaba sobre el centralismo. Esa regeneración fue fundamental para ese centralismo. Bueno. Y otra cosa, lo que yo digo es que esa identidad en últimas no se consolida porque podemos ver toda esa serie de tensiones que se generaron a lo largo del siglo XX y todos los hechos que culminaron en la Constitución del 91, todas esas reivindicaciones sociales que se vinieron acumulando y que
y que han venido explotando a lo largo de la historia del país. O sea, tal vez la regeneración sea la fantasía de mucha gente acá. Y pues si se mueren de ganas porque vuelva a matar la constitución del 86 y por volverle a entregar el país a la iglesia católica o algo así. Pero, o sea, aunque acá se siguen viendo un montón de ideas, de prácticas y de influencias de esa constitución en la actualidad, no lo podría decir que lograron consolidar como tal un gran proyecto identitario nacional que perdure en el tiempo. Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar entonces conceptos, Juliana, porque una cosa sería lo de la identidad nacional, no, evidentemente no, y además yo diría que eso es un imposible, partiendo de la pluridiversidad, la multiculturalidad colombiana. O sea, de hecho, pues yo cuando trabajo estos temas y la gente dice, bueno, ¿y cuál es la identidad colombiana nacional? Yo digo, no, pues es pluriétnica, multicultural, y eso a mi modo de ver, quedó solucionado parcialmente con la Constitución del 91 en términos formales, cuando se reconoce eso. Pero es que en la Constitución anterior, y digamos en todo el legado institucional anterior al 91, eso ni siquiera se reconocía. O sea, Colombia es uno de los países más diversos de América Latina y del mundo, en términos pues sociales, culturales, y eso no se reconocía. Ahora se reconoce, ahora se hace visible. Entonces, obviamente, ese proyecto de identidad nacional, no, pero en términos políticos, en términos del sistema político, yo creo que ahí fue mi error que no lo logré plantear. Yo ahí articularía a Gramsci y a Giovanni Sartori, un politólogo, filósofo político que habla de los sistemas políticos y cuando define sistemas políticos hegemónicos, abiertos, cerrados, el de la regeneración era un sistema partidista cerrado y hegemónico, partido único. Tenía el Partido Liberal un partido satélite. Después ya no hay sistemas hegemónicos como tal, pero la hegemonía se configura en el sentido de que sigue funcionando parecido. A eso es lo que me refiero. Obvio, la identidad nacional no, porque eso es prácticamente imposible. Pero sí hay algunos referentes culturales que se mantienen y con una fuerza impresionante hasta el día de hoy. No totalmente como lo está diciendo Julián, pero políticamente sí. Y de allí que sea tan difícil, miren, de allí que sea tan difícil que una tercera fuerza o fuerzas distintas a ese legado en Colombia tengan oportunidades reales de acceder al poder, porque el partido político eso es lo que busca, acceder al poder. Y pues yo creo que lo que estamos viendo ahora es un indicador de eso. Muchos dirán, es que va a ganar uno que no tiene nada que ver. Pues no sé, eso es para que lo discutamos en la última sesión. Igual, solo un comentario, habría que ver también ahí como, ya que mencionás a Sartori, si inclusive llegase a la titularidad del poder una fuerza emergente, si va a tener la capacidad de realmente ejercer el poder, porque ese es otro tema también, con una cultura, como usted la describe, absolutamente ligada al conservadurismo y al liberalismo, una tercera fuerza no tendría quizás la capacidad de irrumpir culturalmente. Por otra parte, también habla de la capacidad de los privados, ¿no? Los privados como otro agente de poder. ¿Sabes cuánto ejercicio de poder tienen los privados más allá de la titularidad que tenga un presidente o un congreso? Creo que igual son temas a tener en cuenta, ¿no? Al menos yo lo dejaría ahí como un tema para pensarlo. Profe, le voy a leer un par de preguntas que están en el chat que no han salido en cuanto a la charla, pero que no me gustaría que los compañeros que la escribieron se quedaran sin una respuesta. Santiago Quevedo preguntaba, decía, sobre las guerras, por ejemplo, anteriores a las de los 1000 días, en términos militares, en magnitud de gente que participó, tipo como de armas y esas cosas, más o menos cuál era la magnitud cuantitativa más o menos del conflicto, esa era como la pregunta de Santiago. Bueno, muy buena pregunta, Santiago, pero muy difícil, porque pues realmente, pues lo puedo decir con cierto nivel de certeza. Las investigaciones sobre las guerras civiles no se han concentrado en ese punto, Santiago. Bueno, puede que yo no conozca, pero
todos los conflictos, todos los trabajos que hay sobre guerras civiles se ocupan de otras cosas. Por ejemplo, el tema de los discursos, por ejemplo, la configuración de las, digamos, liderazgos, por ejemplo, las incidencias en determinadas regiones, porque fueron guerras que tuvieron una característica la gran mayoría, y era que tuvieron desarrollos regionales muy importantes. Es decir, las guerras no fueron, digámoslo así, en un mismo nivel al ámbito nacional, no. Casi todas nacieron en una región, una provincia, y luego se difundieron. Con la que hay, Santiago, más datos es con la de los 1000 días, porque esa fue una guerra, es que esa fue una guerra civil, además que fue muy intensa, implicó otros, digamos, escenarios, ¿cierto? Trascendió un poco las fronteras. Entonces Estados Unidos participó al final. Estados Unidos amenazó a los liberales en el sentido de que si llegaban a Panamá, ellos se metían a la guerra, y así fue, así sucedió. El general Benjamín Herrera llegó a Panamá, y al llegar a Panamá, pues entonces los liberales, digamos que retaron a Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, lo retaron o estuvieron a punto de retar, porque Estados Unidos pues inmediatamente movilizó barcazas y cosas de esas, y ya hasta ahí llegó el ímpetu liberal. Entonces, con esa guerra hubo mucho más estudio, mucho más, digamos, datos de ese tipo específicos. Reitero, es probable que hay un texto que se llama Las Guerras Civiles, yo lo tengo inclusive, es de Tirado Mejía. Se llama así, Aspectos Sociales de las Guerras Civiles, de Álvaro Tirado Mejía, y es un texto que pues a ver, recopila mucho documento histórico, Santiago y muchachos, donde muestra lo que decían los unos, los otros, pero no hay una depuración, no hay una sistematización. Hay algunos datos por ejemplo, salarios que se le entregaban a los combatientes, en fin. Pero hasta donde sé, yo ahí reconozco pues que puedo tener un nivel de ignorancia. Hasta donde sé, no hay estudios así muy fidedignos, que nos muestren datos concretos, además de lo de la guerra de los 1000 días. Profesor, había otra pregunta igual de Diego Alejandro, que creo que abordaba un poco algo que usted ya mencionó con respecto al tema de las élites y el proyecto nacional, pero él ponía énfasis en si había un proyecto oligárquico, él dice en términos gramscianos, o una propuesta así que se haya consolidado como a partir de una idea de oligarquía. Bueno, sí, Diego, pues digamos que la misma idea a ver, no es la misma, pero es parecida. De élite uno podría aplicarla desde la concepción de oligarquía. Oligarquía hace referencia al gobierno de una clase, ¿cierto? Si acudimos y aludimos sobre todo pues a Aristóteles, ¿cierto? Que de ahí es donde viene el asunto. Es decir, puede haber oligarquía también del proletariado. La definición de filosofía política es esa. Oligarquía es un gobierno de una clase, es una perspectiva ligada a una clase. Yo diría, Diego, que esa perspectiva de oligarquía se va desarrollando con mucha más fuerza, por hablar del término clase en el sentido más estricto de la palabra, a partir del siglo XX. Lo que pasa es que en el XIX hay algo, para los que no conocen pues como muy bien la historia de Colombia, digamos también muy característico de Colombia, bueno, y de otros países latinoamericanos, y es que esas clases no están suficientemente configuradas, sobre todo el proletariado. O sea, Colombia tiene una industria absolutamente incipiente, muy pobre, ¿cierto? Había esclavitud hasta 1851, el tema de la hacienda, los terratenientes, es muy fuerte hasta el siglo XX, ¿cierto? Entonces las clases como tal, hablemos que estamos hablando del 19, ese proyecto, digamos, oligárquico en ese sentido, pues no es muy claro. Posteriormente sí, posteriormente cuando ya hay un proceso de industrialización, tanto liberales como conservadores que siguen manejando la batuta, pues yo diría, desde lo que conozco, que si hay un proyecto claro de configuración de esa clase gobernante, y
digamos, una eliminación, una contención, más que una eliminación, una contención de la clase proletaria, ¿sí? Porque, por ejemplo, de eso lo podemos hablar, vamos a ver si nos da para hablar de todo esto en una sola sesión. El proyecto liberal de López Pumarejo en 1936 implicó ¿qué? Llamar al obrerismo y darle, digamos, un lugar en el gobierno. Sabemos que los sectores sindicales participaban del gobierno de López Pumarejo, pero igualmente el Partido Comunista fue aliado del Partido Liberal en el gobierno de López Pumarejo. Entonces, de ahí en adelante sí diría yo que es mucho más claro ese proyecto oligarca. Gracias, profesor, por la respuesta. En el chat al menos no veo otra pregunta que apunte a algún otro tema, pero si alguien más quiere hacer una pregunta, adelante. Ok, veo una mano levantada. Roy. Bueno, no sé si se le habrá quedado delante o qué, pero si quiere preguntar, compañero, adelante. Bueno, quizás tiene problemas con el micrófono. Bueno, agradecerle al profesor. Si es que no hay más preguntas, yo creo que podríamos dejar la sesión hasta acá. Igual, yo le iba a preguntar, profe, eso, si era posible quizás poder recopilar una pequeña, quizás, recomendaciones bibliográficas de lo que vimos hoy día para enviarlas durante la semana a los inscritos. Y yo les voy a reenviar ahora el formulario de inscripción por si hay alguien que no se ha registrado por el tema de los certificados que se iban a entregar. Pero desde ya agradecerles por su participación y nuevamente agradecerle al profesor por la disponibilidad tanto de tiempo como de entregar sus conocimientos. Listo, Martino, gracias a usted y a todos y a todas quienes están en ese momento conectados. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días con el tema ya del siglo XX. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe Juanji. Listo, gracias a usted, chao. Una pregunta, qué pena. Lo que pasa es que me están preguntando acá los estudiantes de Colombia que si pueden compartir esta grabación con nosotros. Sí, obvio. La vamos a subir supongo que a la plataforma, ¿cómo se llama? La página de plataforma de investigación y también a un link a YouTube y supongo que a través del mismo formulario, que ahí tienen que dejar los correos, vamos a reenviar la grabación. Denme un momento que no les quiero enviar el formulario, me estoy demorando un poquito, así que si me dan un momento para que los que no se hayan podido inscribir puedan hacerlo. Les envío al tiro el link. Igual me disculpo por la demora. Ahí está. Lo copié en el chat para que puedan ir ahí a inscribirse y ya con su correo nosotros les reenviamos la grabación no solo de esta sesión, sino de la siguiente. Y también podemos estar avisándole de próximas actividades. Hola, el link no se ve en el chat. Ahí no. Lo volví a enviar. No sé si ustedes lo ven ahora. Es posible que no tengas pronto enviar a todos, sino de pronto enviar a alguno en particular. A ver. ¿Ahora? Porque todavía... Listo, ahora sí se puede ver. Sí, ¿Ahora sí? Ah, ok.
Vale, mi torpeza con la tecnología, yo me disculpo mucho, lo siento. Ok, lo voy a dejar ahí unos momentos y de ahí voy a cerrar la sesión, yo creo en 2-3 minutos para darle tiempo de que puedan ingresar al link. Yo me despido desde ya y muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo jueves. Sí, la misma hora para quien preguntaba, misma hora el próximo jueves. Que tengan una buena tarde, chao. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Ya. ¿Quién? Y eso. Y eso. ¿Por qué?